El paciente en esta posición, fijado y asegurado del segmento a tratar. La seguridad se da usando un incremento en la extensión. Esto previene a la pelvis y a la columna lumbar de un levantamiento. El paciente adopta la posición prona con los brazos junto al tronco y la cabeza se coloca mirando hacia el frente. En esta posición, la columna lumbar cae automáticamente dentro de algunos grados de lordosis. El paciente adopta una posición prona, colocando los codos bajo el hombro y levantando con cuidado del suelo el cuerpo, presentando algunos ejercicios de mano y muñeca. El paciente adopta la posición prona con extensión de columna lumbar, colocando las manos con las palmas hacia abajo y codos en extensión. El paciente en posición prona sobre una cuña, levantando la cabeza 5 centímetros aproximadamente con los brazos en descanso. El paciente en decúbito prono. El terapeuta, parado a un lado del paciente, cruzará sus manos en la parte inferior del segmento lumbar, con una ligera presión aplicada en la parte inferior del segmento lumbar, simétrica, y quitar la presión inmediatamente, pero las manos no deben perder contacto. El paciente acostado en decúbito prono, el terapeuta está de pie junto con el paciente y coloca sus manos cruzadas en la parte inferior del segmento lumbar. El terapeuta frota sobre el paciente con los dedos hacia la espina ilíaca. El paciente en decúbito prono y el terapeuta parado al lado del paciente cruzará sus manos sobre la zona lumbar. Aquí la presión es aplicada, primero para el proceso transversal sobre el lugar a tratar, obteniendo un firme efecto. Cada determinado tiempo la vértebra es rotada. Paciente en decúbito supino y el terapeuta de pie a un lado de la cintura. El fisioterapeuta toma las rodillas del paciente haciéndole un ángulo recto. Posteriormente se extiende una pierna y el fisioterapeuta toma el hombro del paciente y con la otra mano la espina ilíaca del mismo lado para hacer la rotación de la espina lumbar. El paciente adopta la posición anterior. La manipulación es indicada con un empujón rápido de alta velocidad y pequeña amplitud. Se ejecuta el movimiento de la columna vertebral dentro del lado externo, doblando y rotando las piernas. El paciente en flexión, acostado en supino con las rodillas y caderas flexionadas a 45 grados y los pies sobre lo plano del colchón. Él doblará las rodillas aproximándolas al pecho, firmemente abrazándolas con sus manos alrededor de estas y aplicando sobrepresión para alcanzar una máxima tensión. Las rodillas serán liberadas y los pies regresarán a la posición inicial en el colchón. El paciente permanece con los pies alrededor de 30 centímetros de separación y se le pregunta y define claramente las áreas donde se presenta el dolor. El terapeuta permanecerá sobre el lado desviado de la columna del paciente y cerca del codo. El codo será utilizado para incrementar la presión lateral sobre las costillas. Los brazos del terapeuta rodean el tronco del paciente cerrando las manos sobre el borde de la pelvis. El terapeuta presiona sus hombros junto con el codo del paciente, empujando las costillas del paciente a la altura del tórax y de la espina lumbar superior, mientras al mismo tiempo se dirige la pelvis hacia el mismo lado. De esta manera, la deformidad de la escoliosis es reducida. El paciente, parado con los pies separados a una distancia de 30 centímetros, debe doblarse hacia adelante, deslizando las manos sobre abajo en la parte de enfrente de las piernas para tener soporte y medida del grado de flexión total. Se recorre hasta llegar a la máxima flexión o de lo contrario por el dolor, se detiene regresando al paciente a la posición vertical. El paciente en posición de pie sobre una pierna, mientras que la otra descansa sobre un banquillo o escalón, estando la cadera y rodilla en 90 grados de flexión. El paciente se atrae hacia sí mismo, flexionando el tronco, aproximándose a la rodilla. El paciente regresa a la posición vertical. El terapeuta aplica presión sobre los hombros del paciente, asegurando que queden paralelos al suelo. Después que el fisioterapeuta hace la corrección, deberá permanecer así de 1 a 2 minutos. El paciente parado con los pies separados y las manos en la espalda cercanas a la línea media. El paciente se inclinará hacia atrás hasta donde le sea posible.